Hoy le traemos un tema llamado las tres puertas del suicidio. Y para eso vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel 17:23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enarbaldó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Las tres puertas al suicidio. Todo ser humano que ha existido tiene un pasado. Y en ese pasado siempre hay algo que alguien te ha hecho o un momento duro que te ha ocurrido. Puede ser también el presente, pero la mayoría de veces es el pasado. Primera puerta al suicidio, el pasado. Y también lo uniría con el presente, porque puede ser que a la persona le esté ocurriendo algo en el presente y tome una decisión a causa de lo que le está ocurriendo. Primera puerta, el pasado, ligado con el presente. Algo que te esté ocurriendo, algo que alguien te hizo, o algo que te esté pasando, o algo que te pasó, que la mayoría de veces es el pasado, y eso atormenta tu mente. De tal manera que la persona piensa que la única solución de salir de lo que le está ocurriendo o de lo que le está viniendo a memoria es el suicidio. En esta noche te vamos a mostrar cómo cerrar esa puerta. La primera puerta, el pasado. Y puede ser también el presente. Pero yo me enfocaría más en el pasado. Primera puerta, el pasado. Segunda puerta, la depresión sin razón. Que aunque todo el mundo te ame, tú sientes que nadie te ama. Que aunque todo el mundo tenga cuidado de ti, tú sientes que a nadie le importas. Que aunque lo tenga todo, tú piensas que no tienes nada. Que aunque valgas mucho, tú dices yo no valgo nada. Y todos esos pensamientos negativos le abren la puerta a una depresión sin razón, la cual la persona se siente que no sirve para nada, que nadie le ama, que a nadie le importa y que la única solución de salir de esa situación es quitarse la vida. Segunda puerta, la depresión sin razón. Tercera puerta, la transgresión hacia lo que Dios ha estipulado. Me voy a explicar más en detalle. Personas que están en la iglesia que comienzan a transgredir o comienzan a hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Un ejemplo más notorio, más claro, más transparente. La Biblia dice no miente y mienten. La Biblia dice ama a tu prójimo y no aman a su prójimo. La Biblia dice perdona y no perdonan. Entonces todas esas cosas van a abrirle una puerta a Satanás para que él trabaje de forma libre, de forma libre, sin obstáculo, de forma transparente, donde él pueda ejecutar contra la persona de tal manera que pueda establecer los pensamientos que él quiere, que es la destrucción del hombre. Entonces, podemos ver que la tercera puerta es la desobediencia hacia la palabra de Dios.
donde el diablo tiene acceso libre a trabajar en la mente de la persona. Y entonces, la mayoría de veces que un cristiano se suicida, es el diablo que le establece ese pensamiento. La Biblia dice en el libro de San Juan que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y uno de los atributos que le atribuye la Biblia es que vino a matar, que es un asesino potencial. Cuando una persona mata a otro, el diablo está dentro del asunto. Cuando una persona se mata a sí mismo, el diablo está dentro del asunto. ¿Por qué? Porque la misma acción de matar, tanto el que mata a otro como el que se mata a sí mismo, está ejecutando la misma acción, que es la acción de matar. Sea que mate a otro o que se mate a sí mismo, está ejecutando la acción de matar. Quiere decir que cada vez que una persona mata a otro o cada vez que una persona se mata a sí mismo, el diablo está en ese negocio. Entonces podemos ver claramente que cuando un cristiano se suicida, quiere decir que el diablo está en ese negocio, en ese asunto. Ahora, en esta noche vamos a mostrar cómo cerrar la puerta del pasado, la puerta de la depresión sin razón y la puerta de la desobediencia para que el diablo no pueda tener acceso libre a operar en la persona. Lo primero es que para cerrar la puerta del pasado hay algo que el hombre tiene que tomar y es una decisión precisa. Todo lo que te recuerde, lo que te hicieron o el momento que viviste en tu vida, tienes que borrarlo. Sea un video, sea una foto, sea una publicación en las redes sociales, tú tienes que eliminar eso. Todo lo que te recuerde ese pasado o lo que te hicieron, tienes que eliminarlo. Tienes que totalmente quitarlo de tu vida. Tienes que eliminarlo de forma precisa. Ahora bien, automáticamente ya eliminaste lo que es del pasado y entonces tienes que hacer los siguientes pasos. Lo primero es leerte la Biblia, conseguirte una Biblia. Lo segundo es comenzar a leer el libro de Génesis completo para que conozcas cómo empezó todo. Lo tercero es leerte el libro de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan para que conozcas quién fue que murió por ti. Para que conozca a aquel que dio su vida por ti. Cuarto paso. Tienes que aprenderte unos versos que te voy a dar de memoria para que destruyas en toda la capacidad ese pensamiento de cometer el suicidio. El primer verso es 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios tiene poder. Automáticamente tú pronuncias esa palabra y en tu mente, y esa palabra va a sacudir todo el sistema de tu mente. Todo tu sistema mental va a ser sacudido por esa palabra. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que la mente de Cristo se establezca en la tuya. Y Cristo, su mente es transparente, pura, santa, limpia.
Ahí no hay y ahí no cabe pensamiento negativo. En la mente de Cristo, Kaktaira, no cabe pensamiento negativo. O Mayakon Sakai y Mayako Anai Coelio Costa Yakuita. En la mente de Cristo no cabe pensamiento negativo. Y el suicidio o la autodestrucción es un pensamiento negativo. Ese es el cuarto punto. Aprenderte de memoria estos versos y repetirlo, porque en tu trabajo tú no vas a tener la Biblia, no vas a poder leerla. O donde estés ocupado o ocupada, no vas a poder leer la Biblia. Di el primer texto. Tengo la mente, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Puede decirlo directamente. Tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo va a comenzar a establecerse en la tuya. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta. Pero esta tú no vas a tener que dar cuenta, sino que esta te va a ayudar a destruir ese pensamiento. Segundo texto. Segundo verso. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da a entender claramente de que no importa la situación en la cual tú estés pasando, ese texto va a ayudarte. O sea que a través de ese texto Dios te dará la fuerza para que puedas resistir todo ataque mental. Tercer texto. Primera de Tesalonicenses 5:16. Está siempre gozoso. El antídoto potencial para la depresión es este verso. Está siempre gozoso. Cuando tú pronuncias ese verso, tú creyendo que ese verso va a tener el poder para deshacer la depresión, te aseguro en toda la capacidad de que Dios se va a mover y va a destruir esa depresión. Dios va a destruir ese sentir llamado depresión que te hace sentir de que la única salida es la muerte. Y no es la muerte. En este mundo hay muchas soluciones de cómo arreglar un problema. Pero la única solución eficaz que te va a resolver, no importa cuál sea el problema, y que te va a dar paz en medio de la tormenta, es Cristo. Muchas soluciones, pero la más eficaz es Cristo. No, que Cristo no vino a resolver el problema. Bueno, Él dice: venir a mí con toda tu carga. Y un problema es una de las cargas mayores que tiene la humanidad ahora mismo. Que no tienen trabajo, que están enfermos, que están padeciendo de una enfermedad incurable. Y a eso vino Cristo. A darle esperanza al hombre, a darle vida eterna al hombre, a traer salud para el hombre. Cuando vemos que hay 3 versos poderosísimos en el cual el hombre puede ejecutar a la hora de que le llegue ese pensamiento de suicidio. Mientras va leyendo estos 5 libros, y voy a repetir una vez más que el primero es para que entienda cómo empezó todo. Y los otros 4 libros para que entiendas quién fue que murió por ti en la cruz del Calvario. Y cuando me refiero a esto, me refiero a una persona que no ha aceptado a Jesucristo, que no conoce mucho de la palabra o que no conozca nada. Me refiero porque cuando la persona está en la iglesia ya hablando, y lo que he dicho es para cerrar la puerta del pasado y también para cerrar la puerta de la depresión sin razón. Aunque si después que el pensamiento ha sido destruido por la palabra de Dios, que lo creo que es una realidad, entonces si el pensamiento vuelve, que de seguro que va a volver. ¿Por qué? Porque mientras la persona esté en pecado, no puede ser libre. ¿Cuál es la solución o la resolución final de este enigma o de este dilema? O sea, ¿cuál es la solución para este problema?
La solución total para este problema, primeramente voy a explicar este verso. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Aquí nos dice claramente la Biblia de que esta paz que Dios nos da en el corazón guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando hablamos de esta realidad, podemos entender de que hay una paz que va más allá del entendimiento. Cuando esa paz mora en el hombre, aunque un pensamiento negativo te llegue, no importa cuál sea, de suicidio o de lo que sea, tú puedes estar seguro de que ese pensamiento te va a saber a nada. ¿Por qué? Porque tu corazón está en paz. Porque aunque el pensamiento venga, mátate, si tu corazón está en paz, tú vas a decir, no, eso no viene de mí, eso es imposible. Yo tengo una paz tan hermosa en mi corazón que no me hace falta nada. Puedo tener el problema que tenga y mi corazón está en paz. Entonces, si el corazón de la persona está en paz, no importa el pensamiento que venga, la persona no va a ejecutarlo. Pero automáticamente la persona está cometiendo cosas contrarias a lo que dice la palabra, está pecando contra Dios. Entonces el pensamiento va a tener un efecto positivo, ya que la persona está o es un acceso libre para que Satanás opere en ella. En pocas palabras, que mientras tú no aceptes a Cristo y su paz no esté en ti, tú eres un blanco fácil para que ese pensamiento te aplaste, o sea, te aplaste totalmente y le des una victoria aplastante a Satanás, como la destrucción de este templo. La Biblia dice claramente del que el que destruye este templo, Dios lo destruirá a él. Quiere decir que automáticamente una persona se mata a sí mismo, está destruyendo el templo donde Dios habitaba. Entonces, si tú destruyes este templo, no puedes decirme a mí que del otro lado, en el mundo espiritual, Dios te va a esperar con los brazos abiertos cuando tú estás destruyendo donde Él vivía. Hablando ya de un cristiano. Cuando la persona no es cristiana, de forma evidente tenemos que entender de que es necesario que la persona acepte a Jesucristo para poder ser limpio de ese pensamiento. Yo voy a repetirlo una vez más. Para que la persona pueda deshacerse definitivamente de ese pensamiento, tiene que aceptar a Jesucristo. Para que la paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, para que la paz de Dios more en ese corazón, y aunque el pensamiento venga, ese pensamiento le sepa a nada, a causa de la paz que hay en el corazón. Y esa paz, y a través de esa paz, Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, la solución para que esa puerta sea cerrada definitivamente, hablando del que no conocía a Cristo, es aceptar a Jesucristo. Y Cristo va a inundarte con su paz de tal manera que aunque el pensamiento venga, no va a tener efecto a causa de la paz. Y Dios mismo te va a enseñar cómo batallar con ese pensamiento. O ya te di el antídoto principal, que es su palabra. Esos 3 versos puedes ejecutarlo y ese pensamiento será destruido automáticamente. Ahora bien, cuando una persona esté en la iglesia, ya ha aceptado a Jesucristo,
Ya Cristo está en su vida. Ya Cristo mora en esa vida. Si esa vida comienza a desobedecer esta palabra y a ser contrario a lo que la Biblia dice, voy a repetir lo que repetí al principio. La Biblia dice no mientes y la persona miente. La Biblia dice no adulteres y la persona está en adulterio. La Biblia dice no robes y la persona roba. La Biblia dice ama a tu prójimo y la persona no ama a su prójimo. La Biblia dice no te enojes contra tu hermano y tú estás enojado con tu hermano. Entonces, todo eso le abre una puerta abierta a Satanás para que él para que él obre libremente en la vida de la persona. Para cerrar esta puerta, ¿qué hay que hacer? Comenzar a obedecer esta palabra. Primeramente, arrodillarte y decirle: Señor, perdóname. He desobedecido tu palabra, no he querido guardarla y quisiera que me perdone. Me arrepiento de lo que he estado haciendo. Limpia mi corazón de ese pensamiento y Dios va a volver a establecer su paz en tu corazón. Y entonces vas a tener que aplicar el antídoto o la fórmula que te di al principio para que tú te deshagas de ese pensamiento. Porque la paz de Dios estará ahí, pero si Satanás sigue atacando con el mismo pensamiento y tú no lo atacas para tratar de quitarte la paz no va a tener, ya que tú eres cristiano y tienes conocimiento de la palabra, vas a tener que batallar y Dios te va a dejar que tú batalles porque tú has sido el que ha desobedecido. Entonces tú tienes que pelear para mantener esa paz. ¿Cómo vas a batallar? Hablando ya del que está en la iglesia, con la palabra. Con la palabra. Y si quieres que el asunto se vuelva aún más poderoso en la palabra, entonces vas a tener que ayunar y que orar. Para que cuando tú pronuncies esos versos que se te dieron, el asunto venga con una eficacia poderosa. Porque no solamente tú lo vas a pronunciar, sino que vas a creer con todo tu corazón que lo que tú estás pronunciando va a destruir eso. El ayuno y la oración se hace para fortalecer la fe y crecer espiritualmente. Entonces va a tener una eficacia poderosísima a causa del ayuno y de la oración. Pero el arma principal para destruir ese pensamiento es la palabra. Y por eso al principio comencé hablando, para los que no conocen al Señor, de que el antídoto principal para destruir ese pensamiento es comenzar a decir esos 3 versos, que son 3 versos principales y muy potenciales, y lo que es leer el libro de Génesis para conocer cómo empezó todo, el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas y de Juan, para conocer quién fue que murió por ti, hablando del que no conocía a Cristo. Entonces podemos entender de forma muy evidente y transparente de que para cerrar las 3 puertas del suicidio hay que aplicar esta palabra. Ella es la fórmula principal para destruir toda obra de Satanás. Hay que obedecer esta palabra. El que no es cristiano tiene que arrepentirse para que Dios establezca su paz y ese pensamiento le sepa a nada. Y el que es cristiano tiene que apartarse de lo malo que está haciendo para que Satanás deje de obrar en su vida, pedirle perdón a Dios y comenzar a pelear esa batalla para mantener la paz que Dios le dará cuando se arrepienta. Esa es la fórmula principal. Yo le llamaría la llave principal para cerrar esas 3 puertas. La obediencia a la palabra. Y es triste saber de que muchos cristianos que he oído que se han suicidado. Si tú tienes la paz de Dios, ¿cómo tú te vas a suicidar? No tiene coherencia decir que tu corazón esté en paz y que tú tengas el deseo de suicidarte. Eso no tiene coherencia. Ahí hay una, como se le llama, dicotomía. Ahí hay una contradicción en términos. Hay algo que no armoniza, que no encaja, que no engrana. Diciéndolo todo en todos los términos simples, para que podamos entender de que hay algo que no concuerda.
tienes paz en tu corazón y tienes el pensamiento de suicidio. No tiene coherencia. O tú tienes la paz de Dios, en la cual guarda tu corazón y tu pensamiento, como dice Filipenses 4:7, o tú estás tan turbado que la única puerta que ves es el suicidio. La llave para cerrar las puertas del suicidio: obediencia a esta palabra. Aceptar a Cristo es obedecer. Guardar esta palabra y no pecar contra Dios es obedecer. Apartarte del pecado es obedecer. Decirle no al mundo y sí a Cristo es obedecer. Entonces, en conclusión, la llave principal para cerrar las 3 puertas del suicidio es la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra es lo que va a cerrar estas 3 puertas. Siempre y cuando se aplique lo que se dijo al principio. Para el pasado hay que destruir lo que te recuerda. Para la depresión sin razón y para el pasado aplicar esos 3 versos y leer esos 5 libros. Y para el que está desobedeciendo a la palabra de Dios, estoy repitiendo porque es algo tan decisivo y tan importante. Nosotros no sabemos lo horrible que es tener un pensamiento de suicidio y ejecutarlo, irse a la condenación eterna. Porque automáticamente el hombre destruye este templo y está destruyendo el templo de Dios, lo cual es morada de Dios, la cual Dios creó para habitar en él. Y cuando el hombre lo destruye o lo mata, automáticamente el hombre está en desobediencia a Dios y ningún desobediente entrará al reino de los cielos. Vuelvo a repetir, la obediencia a la palabra es la llave principal para poder cerrar las 3 puertas del suicidio. ¿No conoces a Cristo? Acéptalo y comienza a guardar esta palabra. Y a lo que se te dijo al principio, estás en desobediencia y estás en pecado dentro de la iglesia, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Dios va a limpiar tu corazón y va a establecer tu paz. Vas a tener que comenzar a pelear la batalla para guardar esa paz. Y ahí está la llave para cerrar estas 3 puertas: la obediencia a su palabra. En este día, si no conoces a Cristo, si estás en depresión, si tienes pensamiento de suicidio, hoy te doy la llave principal para cerrar esas puertas. Las 3 puertas del suicidio, ciérralas antes que el diablo te destruya y le des una victoria aplastante a causa de la autodestrucción. ¿Quieres cerrar la llave? ¿Quieres cerrar la puerta del suicidio? Las 3 puertas del suicidio. Acepta a Jesucristo y guarda su palabra. Dios va a limpiar tu corazón y Dios te va a dar la fuerza para que batalles con eso. Porque el diablo es persistente. Si estás en desobediencia, arrepiéntete, reconcíliate y pídele perdón al Señor y que el Señor limpie tu corazón y comienza a a pelear la batalla con lo que se te dijo al principio. En este día, si quieres reconciliarte o quieres arrepentirte, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Limpia mi corazón, Señor, de toda obra de maldad y de todo pensamiento negativo. Para los que no conocen a Cristo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Este es el hermano Ambioris. Dios le bendiga.